¿Existe la adicción a los videojuegos? ¿A cuánta gente afecta y cuáles son sus características? ¿Qué consecuencias tiene el trastorno de adicción por videojuegos? Este no es un capítulo cualquiera, es mi trabajo de fin de grado de medicina, las consecuencias en la salud mental del trastorno de adicción por videojuegos. Y por tanto, es también mi primer podcast como médico oficialmente. Empecé este podcast a mediados de cuarto de carrera, aún siendo estudiante, y 140 y pico episodios después, por fin me gradúo tras los 6 años de carrera. No podré ver mi carrera sin relacionarla con este podcast que tantas puertas me ha abierto y que tanto me ha enseñado. Pero bueno, no voy a contar aquí mi historia en este episodio porque opino que aquí no procede. Hoy hablaremos del trastorno de adicción por videojuegos y de sus consecuencias en la salud mental. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para hablar sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz, médico, y en redes sociales puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Twitter como @entiendetusalud y en mi web gonzalovaquerosanz.com. Si quieres aprender en otros formatos, puedes suscribirte a mi newsletter por la que te mando consejos para cuidar tu salud o para aprender sobre el tema. Te puedes apuntar en mi web gonzalovaquerosanz.com o directamente en el enlace que te voy a dejar en la descripción. El consumo de videojuegos ha aumentado de una manera vertiginosa en los últimos años. Alrededor de 3.400 millones de personas en todo el mundo han jugado a videojuegos en los últimos 6 meses, según el último reporte de Newzoo, que es la consultora de videojuegos líder a nivel mundial. Igualmente, el mercado a nivel mundial de los videojuegos es increíblemente vasto, es algo bastante desconocido popularmente y tiene un tamaño de mercado de más de 200.000 millones de dólares en 2022, con un crecimiento anual del 13%. Y además tiene una previsión de acercarse a los 600.000 millones de valoración en 2030. Estos datos, que es probable que no te aporten mucho por falta de referencias, pero si te digo que el mercado de los videojuegos es mayor que el de la radio, la música y el cine juntos, probablemente te hagas una mejor idea del tamaño del mercado de los videojuegos. Y con este crecimiento exponencial del consumo de videojuegos, también ha crecido la preocupación en la comunidad científica al comprobarse con estudios los perjuicios del consumo excesivo de videojuegos. Así, en 2013 se incluyó al trastorno de adicción por videojuegos, en inglés Internet Gaming Disorder, IGD, en el DSM-5, que es el documento de referencia a nivel mundial sobre psiquiatría. En concreto, este trastorno se introdujo en la sección tercera, en el apartado para entidades que necesitan más estudio, pero ya se identifica al trastorno de adicción por videojuegos como una patología aparte, lo cual también se incluyó en la CIE 11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades elaborado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por lo que sí, el trastorno de adicción por videojuegos existe, y es de hecho una de las únicas 2 adicciones conductuales oficiales actualmente, junto con el gambling, el juego patológico que incluye a las máquinas de casino, las apuestas y todo esto. Otras posibles adicciones conductuales propuestas, es decir, que no son por sustancias de abuso, son la adicción a las compras, la adicción a las redes sociales o al sexo. Pero como te digo, actualmente solo hay 2 adicciones conductuales reconocidas, el gambling y el trastorno de adicción por videojuegos. ¿Qué implica el trastorno de adicción por videojuegos? Normalmente implica un consumo entre 8 y 10 horas al día de videojuegos. Es típico de algunos juegos conocidos como Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, como el LoL o el World of Warcraft. Para diagnosticar esta adicción es necesario que haya un perjuicio sobre la persona y que durante mínimo 12 meses, según el DSM-5, se cumplan una serie de criterios como la presencia excesiva de preocupación por los videojuegos, el tener síntomas de abstinencia al dejar de jugar, el tener la necesidad de consumir cada vez más juegos, es decir, tolerancia, la falta de control de su uso, su continuación a pesar de que provoque problemas en la vida de la persona, o el engaño a familiares y otras personas sobre la cantidad de horas de su uso. El diagnóstico es parecido a otro tipo de adicciones de sustancias, como el alcohol o el cannabis, o en aspectos como los síntomas de abstinencia o la tolerancia.
¿Y esta adicción tan novedosa, el trastorno de adicción por videojuegos, a cuántas personas afecta? Este dato me sorprendió bastante. Desde mi ignorancia hubiera dicho que es algo bastante inusual, pero los datos no dicen para nada esto. La prevalencia del trastorno de adicción por videojuegos difiere entre los estudios, pero se encuentra en torno al 9,5% en los adolescentes, lo cual es una cantidad enorme. Hay ciertas regiones del mundo donde esto es más acusado, como en el sureste asiático, pero realmente, seas de donde seas, si te mueves en un ambiente con jóvenes y adolescentes, es posible que hayas escuchado algún caso de alguien con este tipo de trastorno, la adicción a los videojuegos. Vamos a hablar sobre las consecuencias en la salud mental porque es el tema concreto de mi TFG, de mi trabajo de fin de grado, pero es importante saber que este trastorno también se ha relacionado con úlceras de presión, con inactividad física, con aumento de la agresividad, malnutrición, deshidratación y peor autoestima, entre otras cuestiones. Y antes de hablarte de las consecuencias a la salud mental que se han encontrado, me gustaría decirte, aunque esto no proceda del todo en un episodio divulgativo como este, que estas conclusiones han salido de un análisis muy exhaustivo de la literatura en torno al trastorno de adicción por videojuegos, en el que he analizado más de 500 artículos de las bases de datos de PubMed, Embase y Scopus, tres muy importantes del campo de la ciencia de la salud, y contando solo con aquellos artículos de gran calidad y con datos cuantitativos, por lo que las conclusiones están muy fundamentadas. Voy a ser directo. Según los resultados, las consecuencias encontradas del trastorno de adicción por videojuegos en la salud mental son la presencia de depresión o de síntomas depresivos, de trastornos de ansiedad, los problemas de sueño y del descanso y el empeoramiento de los síntomas de TDAH, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, consecuencias sugeridas como los perjuicios del ámbito cognitivo y académico y el trastorno por abuso de alcohol no cuentan actualmente con la suficiente cantidad de evidencia cuantitativa de calidad. Vamos a analizar uno a uno. La depresión. Según la evidencia actual, la depresión y la presencia de síntomas depresivos son de las consecuencias más destacadas en el área de salud mental en relación con el trastorno de adicción por videojuegos. Es importante decir que la relación entre este trastorno y la depresión parece tener un carácter bidireccional, aumentando el riesgo de sufrir síntomas depresivos al tener trastorno de adicción por videojuegos, pero también aumentando el riesgo de desarrollar esta adicción al tener un trastorno depresivo de base. La calidad de la evidencia que apunta hacia la depresión como consecuencia del trastorno de adicción por videojuegos es muy buena y es robusta, y actualmente sí hay un consenso en este sentido. Una de las posibles explicaciones para el desarrollo de síntomas depresivos al padecer un trastorno de adicción por videojuegos es el propio aislamiento social a consecuencia del aumento de horas empleadas en el juego, invirtiendo menos tiempo en las relaciones y en los vínculos sociales. Pero otras hipótesis también apuntan incluso a las bases biológicas de la depresión propiciadas por un consumo excesivo de los videojuegos. Pero esto también recuerdo que se sabe que es a la inversa, es decir, que sufrir depresión también es un factor de riesgo para desarrollar adicción a los videojuegos, como vía de escape. Y por cierto, el principal factor de riesgo para desarrollar trastorno de adicción a los videojuegos es justo este, la vía de escape, que el motivo para consumir los videojuegos sea lo que se conoce en inglés como escapism, el recurrir a los videojuegos como vía de escape del malestar. Otra de las consecuencias del trastorno de adicción por videojuegos con mayor respaldo, además de la depresión, son los trastornos de ansiedad. Se ha comprobado con estudios longitudinales, es decir, seguidos durante un tiempo a las mismas personas, que las personas que desarrollaban un trastorno de adicción por videojuegos tenían más riesgo de sufrir un trastorno de ansiedad. La explicación sobre el desarrollo de trastornos de ansiedad a raíz de esta adicción conductual no está del todo esclarecida, pero sin embargo hay estudios que apuntan hacia una alteración del sistema de recompensa del cerebro a partir del trastorno de adicción por videojuegos,
y de esto como un mecanismo causal para desarrollar trastornos de ansiedad. Otros estudios también han mostrado que las personas que ya padecían un trastorno de ansiedad, como puede ser la fobia social, tenían peor pronóstico y en general síntomas más graves si además desarrollaban un trastorno de adicción por videojuegos. Hemos hablado de depresión y ansiedad. Hablemos ahora de la tercera consecuencia, los problemas del sueño y del descanso. Parece coherente y razonable pensar que el tener un trastorno de adicción por videojuegos, por el que se consume más de 8 horas de videojuegos al día y probablemente algunas de estas por la noche, podría repercutir en el sueño y en el descanso. Además, sabemos que las alteraciones del sueño se han relacionado con problemas cognitivos, trastornos del ánimo, problemas en las relaciones interpersonales y disminución del bienestar general y la salud mental del individuo. Por lo que problemas de sueño provocados por el trastorno de adicción por videojuegos podrían suponer un factor agravante o desencadenante de otra serie de consecuencias para la salud mental. Una de las explicaciones sobre las consecuencias en el sueño al consumir demasiados videojuegos apunta a la influencia de la luz azul de longitud de onda corta que emiten las pantallas y su efecto de esta luz azul sobre la glándula pineal, la encargada de secretar melatonina, una hormona fundamental para el sueño. Por otro lado, la alerta cognitiva y el nivel de activación que pueden provocar algunos videojuegos también se han posicionado como otras de las posibles explicaciones para las alteraciones del sueño a raíz del consumo excesivo de videojuegos, así como la presencia de pensamientos rumiativos a raíz del juego. Sin embargo, encontramos una falta importante de estudios que analicen la relación concreta entre el trastorno de adicción por videojuegos y los problemas de sueño, y además hay una importante falta de revisiones cuantitativas y por tanto impidiendo arrojar conclusiones más precisas. Aunque presumiblemente el trastorno de adicción por videojuegos pueda afectar al sueño y al descanso, parece prudente esperar más cantidad de evidencia cuantitativa antes de llegar a conclusiones más categóricas. En cuarto lugar, el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cuando te pones a investigar sobre el trastorno de adicción por videojuegos, siempre sale a relucir el TDAH como una de las entidades más fuertemente asociadas con esta adicción, pero en este caso los estudios no indican que el trastorno de adicción por videojuegos cause TDAH. Entonces, ¿por qué esta fuerte asociación? Lo más lógico es pensar que el TDAH no es una consecuencia de la adicción por videojuegos, sino al revés, un factor de riesgo. Es decir, que las personas con rasgos más impulsivos, como las que sufren TDAH, sean más propensas a recurrir a los videojuegos y a tener menor control del número de horas que se consumen, lo cual también es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de esta adicción. Pero una cosa importante, aunque no se haya comprobado que el trastorno de adicción por videojuegos cause TDAH, sí que se ha comprobado que el trastorno de adicción por videojuegos puede agravar los síntomas del TDAH, aumentando los síntomas de hiperactividad y de déficit de atención en personas con este trastorno. Es decir, el trastorno de adicción por videojuegos no causa TDAH, pero sí puede agravarlo. En quinto lugar, cabe mencionar el aspecto cognitivo y académico, puesto que muchas investigaciones sostienen que la adicción por videojuegos puede afectar negativamente al aspecto académico, sobre todo pensando en los jóvenes y en áreas cognitivas. Esto, por otro lado, no está comprobado, por lo que no deberíamos ser muy taxativos acerca de las consecuencias del trastorno de adicción por videojuegos en este sentido. Aunque sí hay estudios que muestran un empeoramiento de la atención, de la memoria de trabajo, de la expresión escrita o de la resolución de problemas, los estudios acerca de las consecuencias a nivel académico son mixtas o incluso muestran una relación nula o negativa, y tampoco hay una revisión sistemática cuantitativa actualmente al respecto. Y último punto, el alcohol. Está muy comprobado que padecer una adicción predispone a sufrir otras adicciones, como podría ser el cannabis y la nicotina, por ejemplo, hablando de
adicciones por sustancias de abuso, y esto se ha extrapolado de algún modo a las adicciones conductuales, sugiriendo, en cuanto al trastorno de adicción por videojuegos, que predisponga también sobre todo al trastorno por abuso de alcohol. Esto tengo que decir que no está comprobado y que la evidencia que hay al respecto no es de muy buena calidad, por lo que no me atrevería a concluir que el trastorno de adicción por videojuegos predisponga a una adicción al alcohol. ¿Qué tenemos entonces? El objetivo de mi TFG era el de encontrar las consecuencias en la salud mental del trastorno de adicción por videojuegos y, muy importante, aclarar bien las relaciones de causalidad entre las variables, es decir, cuáles realmente podían ser provocadas o agravadas por la adicción a los videojuegos. El poner el acento en las relaciones de causalidad es un aspecto diferenciador de otros estudios que hay sobre este trastorno y además nos centramos exclusivamente en la salud mental, no incluyendo otro tipo de consecuencias que pudiera tener el trastorno de adicción por videojuegos. Así, se ha encontrado evidencia de calidad que vincula al trastorno de adicción por videojuegos como posible causante de depresión, de trastornos de ansiedad, de problemas de sueño y del descanso y empeoramiento de los síntomas de TDAH. Mientras que, por otro lado, la relación de causalidad entre la adicción a los videojuegos con el abuso de alcohol, la aparición de TDAH y con los problemas académicos y cognitivos está aún por dilucidar. ¿Cuáles son las principales limitaciones del trabajo? Vamos a destacar dos: la falta de literatura y el poco consenso en los términos. Hay aún una carencia importante de estudios en torno al trastorno de adicción por videojuegos, sobre todo en temas concretos como puede ser su relación con sustancias de abuso como el alcohol. Y por otro lado, aunque al trastorno de adicción por videojuegos se le ha incluido como una entidad oficial en el DSM-5 y la CIE-10, los dos principales documentos al respecto, aún muchos autores siguen considerando al trastorno de adicción por videojuegos como parte de la adicción a Internet o sin diferenciarlo del uso problemático de Internet, que son conceptos que aglutinan otras realidades como el excesivo uso de redes sociales, las compras compulsivas por Internet u otras actividades en línea, por lo que sería necesaria una unificación de la investigación al respecto. ¿Qué te ha parecido este capítulo? Para no perderte los siguientes puedes darle a seguir al canal en la plataforma donde escuches podcast y si quieres leerme y escucharme en otras redes puedes encontrarme en Instagram, TikTok y Twitter como @entiendetusalud y en LinkedIn como Gonzalo Vaquero Sanz, que nunca lo digo. Si me quieres ayudar puedes dejarme una valoración de 5 estrellas, lo cual valora mucho, y compartírselo a tus amigos y conocidos si te gusta el canal. Recuerda además que puedes suscribirte a mi newsletter en gonzalovaquerosanz.com o directamente en el enlace de la descripción. Muchas gracias y hasta otra.